Hola Kimosabi. Hoy cabalgaremos al pasado para conocer las aventuras y secretos de los héroes que dieron vida a la mítica serie El Llanero Solitario. El Llanero Solitario, estrenada en 1949, sigue las aventuras de un misterioso justiciero enmascarado y su fiel compañero nativo, Toro, en el salvaje oeste. Tras sobrevivir a una emboscada que dejó a sus compañeros Rangers muertos, el llanero decide luchar por la justicia y proteger a los inocentes. Montado en su veloz caballo, Silver, y con Toro a su lado, este héroe recorre pueblos y parajes del oeste, enfrentándose a forajidos y defendiendo la ley con el grito inconfundible: ¡Vaya Silver! ¡Away! ¿Qué fue de aquellos valientes actores que galoparon por nuestras pantallas? Ajusten su sombrero y prepárense, que esto comienza ya. Clayton Moore tenía 35 años e interpretó al Llanero Solitario en las temporadas 1 y 2, desde 1949 hasta 1951, y las temporadas 4 y 5, desde 1954 hasta 1957. Nacido en Chicago como Jack Carlton Moore, era el menor de 3 hermanos. Muy atlético cuando era niño, Jack se convirtió en acróbata de circo a los 8 años y más tarde, en 1934, apareció en la exposición Century of Progress en Chicago con un número de trapecio. Se graduó de la escuela primaria Stephen K. 8, la escuela secundaria Sullivan y la escuela secundaria Senn en el extremo norte de Chicago. Moore cuando era joven trabajó con éxito como modelo de John Robert Powers. Se mudó a Hollywood a fines de la década de 1930 y trabajó como especialista y actor secundario entre trabajos de modelaje. El productor de Hollywood Edward Small lo convenció alrededor de 1940 para que adoptara el nombre artístico Clayton. Comenzó con papeles muy chicos como en Marido Ambulante, en 1938. Serenata en Broadway, en 1939. Los peligros de Nyoka, en 1942. Jesse James cabalga de nuevo, en 1947. Las aventuras de Frank y Jesse James, en 1948, donde vemos a George Lewis, quien fue Don Alejandro de la Vega en El Zorro. Y El Fantasma del Zorro, en 1949, nuevamente junto a George Lewis, entre muchos otros títulos. Ese mismo año, protagoniza la serie El Llanero Solitario, en 169 episodios, interpretando al llanero. Su carrera en la pantalla grande siguió con títulos como Buffalo Bill en Territorio Tomahawk, en 1952. Los Tambores de la Muerte, en 1953. El Llanero Solitario, El Guardián Enmascarado, en 1956. Y su última película El Llanero Solitario y la Ciudad Perdida de Oro, en 1958, entre otros trabajos más. En 1952 deja de ser el Llanero Solitario en televisión por problemas salariales, aunque Clayton sostuvo hasta el día de su muerte que fue por diferencias creativas, volviendo al personaje en 1954. En TV participó en un episodio de Las Aventuras de Kit Carson, en 1952, co-protagonizada por Don Diamond, el querido Cabo Reyes de El Zorro. 2 episodios de The Range Rider, en 1952 y 1953. Y un capítulo de La CIE, en 1959, interpretando al llanero. Apareció unos segundos en un capítulo de El Gran Héroe Americano, en 1986. Su carrera sumó 77 trabajos artísticos. En 1979, Jack Race, propietario del personaje del Llanero Solitario, obtuvo una orden judicial que prohibía a Moore hacer apariciones futuras como el Llanero Solitario. Race estaba en el proceso de hacer una nueva versión cinematográfica. Moore respondió presentando una contrademanda y luego cambió ligeramente su disfraz. Reemplazando la máscara con un par de gafas de sol envolventes de Foster Grant y participando en el programa de la compañía Quien está detrás de esos Foster Grants. El público estaba firmemente a favor de Moore, como se demostró cuando los cinéfilos se mantuvieron alejados de la película de Race. La leyenda del Llanero Solitario que se estrenó en 1981. Moore estaba tan identificado con el hombre enmascarado que su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood tiene el nombre de su personaje junto al suyo propio. En 1964 Clayton se mudó a Golden Valley, Minnesota con su esposa y su hija para estar más cerca de la familia de su esposa en Minneapolis. Obtuvo una licencia de bienes raíces en Minnesota. Se casó 4 veces, la última en 1992 y tiene una hija adoptiva llamada Dawn Angela Moore.
Clayton Moore murió el 28 de diciembre de 1999 tras sufrir un infarto a los 85 años. Jay Silverheels tenía 37 años e interpretaba a Toro. Silverheels nació como Harold Jay Smith en Canadá, en la reserva de las 6 Naciones del Grand River, cerca de Ayersville, Ontario. Por parte de la madre era descendiente de la tribu Mohawk y por parte del padre, del pueblo Seneca. Su padre era veterano de la Primera Guerra Mundial. Durante su juventud se destacó jugando lacrosse jugando para varios equipos de Canadá bajo el nombre de Harry Smith. También se dedicó al boxeo y en 1938, ocupó el segundo lugar en la categoría de peso mediano del torneo Guantes de Oro celebrado en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. En una gira por Los Ángeles, jugando lacrosse, sorprendió al humorista Joe Brown, quien lo animó a realizar pruebas de pantalla y comenzar su carrera de actor como extra en varias películas acreditado como Harold Smith o Harry Smith. Comenzó en películas como El Halcón de los Mares, en 1940. Western Union, en 1941. Y La Tribu Misteriosa, en 1943. Luna sin miel, en 1948. Charlie Chan y el Tesoro Azteca, también en 1948. Allí vemos a Victor St. John, quien fue el cocinero chino en la serie Bonanza, y a Charles Stevens, quien interpretó a Josafat en El Zorro. Y Senderos de Sangre, en 1949. Allí también vemos a Peter Mamacos, quien apareció en El Zorro como el señor Fuentes. En 1949 y hasta 1957, participa en 217 episodios de El Llanero Solitario, interpretando a Toro. Su carrera en televisión siguió con apariciones en series como Caravana, en 1961. 3 capítulos de Daniel Boone, entre 1964 y 1965. 2 episodios de Los Invencibles, entre 1968 y 1971. Y Cannon, en 1973, entre otros títulos. En cine siguió con títulos como Flecha Rota, en 1950. Morderán el polvo, en 1953. El Llanero Solitario, El Guardián Enmascarado, en 1956. Allí vemos a 2 actores que luego aparecerán en El Zorro, Robert Wilke, quien fue el Capitán Mendoza, y Perry López, quien encarnó a Joaquín Castañeda. El Llanero Solitario y la Ciudad Perdida de Oro, en 1958. Allí aparece Douglas Kennedy, a quien vimos en El Zorro como Manuel Larios. El Pequeño Fugitivo, en 1973. Y su último trabajo, Santé el Vengador, en 1973. Allí vemos de vuelta a Robert Wilke, el Capitán Mendoza de la serie de Disney. Su currículum marca 101 créditos laborales. Silverheels criaba y competía con caballos de raza estándar en su tiempo libre. Se casó 2 veces. Primero con Baby Smith, de quien se divorció en 1943, y luego con María Di Roma, con quien se casó en 1945. Tuvo 2 hijos y 4 hijas. En 1993, Silverheels fue incluido en el Salón de los Grandes Artistas del Oeste en el Museo Nacional del Cowboy y la Herencia Occidental en Oklahoma City. Además tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 1997, Silverheels fue incluido, bajo el nombre de Harry Tonto Smith, en el Salón de la Fama del Lacrosse canadiense en la categoría de jugador veterano en reconocimiento a su carrera en lacrosse durante la década de 1930. Figura como Tonto porque ese es el nombre original de su personaje en El Llanero Solitario. Para Latinoamérica se lo cambió por Toro. Sufrió un derrame cerebral en 1976 y en marzo de 1980 sufrió un segundo derrame que le ocasionó la muerte a los 67 años. Ian Hart tenía 35 años e interpretó al Llanero Solitario en la temporada 3 entre 1952 y 1953. Hart nació en Los Ángeles. Su madre se llamaba Enid y tenía una hermana llamada Sherry. Asistió a South Pasadena High School y luego estudió actuación en Pasadena Playhouse. Comenzó con películas como El Tirano de Alcatraz, en 1938. Jack Armstrong, en 1947. Batman y Robin, un serial de 1949. Y el serial Superman contra el Hombre Atómico, en 1950 entre otros títulos.
En 1952 se incorpora a la serie El Llanero Solitario, interpretando al justiciero enmascarado, en 54 capítulos, en reemplazo del actor original Clayton Moore. Aunque en 1950 participó en 2 episodios de dicha serie interpretando a otros personajes. Su carrera en cine siguió, mayormente, con pequeños papeles en títulos como Aventuras del Capitán África, Poderoso Vengador de la Jungla, en 1955. El diario de una novia de secundaria, en 1959, donde también participa Elvira Corona, la bailaora de flamenco de El Zorro. Viva Las Vegas, en 1964, protagonizada por Elvis Presley. ¿Qué hacías cuando se fue la luz?, en 1968. Solo con hombres casados, en 1974. Y La leyenda del llanero solitario, en 1981. Su carrera en televisión sumó trabajos como 2 capítulos en Patrulla de Caminos, entre 1955 y 1956. 39 episodios en 1957, protagonizando Jacquelle y El último de los mohicanos. 3 episodios de Las aventuras de Rin Tin Tin, entre 1954 y 1958. 3 capítulos de Bat Masterson, entre 1959 y 1960. En uno de los capítulos vemos a Paul Richards, quien interpretó a Hernando, en El Zorro. 19 episodios de Cuero Crudo, entre 1959 y 1965, protagonizada por Clint Eastwood. Chips, Patrulla Motorizada, en 1978. 8 episodios de la serie Dallas, entre 1979 y 1981. Y un capítulo de Días Felices, en 1982, interpretando al llanero solitario y llegando a registrar 172 trabajos. Cuando Hart reemplaza a Moore en El llanero solitario, y a pesar de las expectativas creadas, John Hart no fue aceptado en el papel por el público. Y sus episodios no se volvieron a ver hasta la década de 1980. Estuvo casado con la actriz Beryl Brightwhite desde 1957 hasta la muerte del actor y tuvieron una hija. El 20 de septiembre de 2009, Hart murió por complicaciones de demencia en su casa de Playas de Rosarito, Baja California, México, a la edad de 91 años. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que puedes colaborar con el canal por PayPal o Patreon. También puedes demostrar tu apoyo suscribiéndote, dando like y comentando el video. Y así, amigos del oeste, llegamos al final de este recorrido por la leyenda del llanero solitario, ese héroe enmascarado que cabalgó siempre en nombre de la justicia. Recuerden, el camino de un justiciero nunca es fácil, pero siempre deja huella. Nos vemos en la próxima aventura, y recuerda,